grata tarefa de apresentar os nossos oradores esta tarde. Já agora, apresento-me a mim também, o meu nome é Ana Vinga. Vocês podem, se calhar, reconhecer o nome porque eu e meus colegas que participaram num seminário chamado Mais Crítica no ano passado, fomos convidadas também para refletir um pouco sobre os espetáculos que vão sendo apresentados. Não houve? Está melhor assim. Aqui um esforço. Pronto. Peço desculpa pelo sobressalto. Portanto, podem também ler os nossos textos e, se quiserem, participar no debate que nós gostaríamos que surgisse a partir destas nossas primeiras reflexões. Nós somos apresentadas como críticas, que não é propriamente uma categoria com a qual eu me reveja facilmente, e se eu falo sobre isto aqui hoje, é porque nós também vamos abordar essa dificuldade às vezes que existe em lidar com as categorias, com as classificações, com a terminologia, porque cada categoria, não é? Cada classificação tem potencialidades, mas também tem limites e vicissitudes, e penso que o trabalho do Fabian levanta precisamente essa questão, nomeadamente face ao contemporâneo, à contemporaneidade. Agora passo a fazer uma breve introdução dos nossos oradores. Fabian Barba nasceu no Equador, onde aos 18 anos, creio, resolveu dedicar-se à dança. Durante alguns anos esteve integrado na rede, na cultura de dança no Equador, até que pensou na Escola Parts, que é uma escola situada na Bélgica, fundada pela Teresa de Keersmacher, como uma boa opção de forma a conseguir completar a sua formação, eventualmente dar algum salto, porque ele com certeza não esperaria se calhar que fosse este o resultado, não é? Ia para ficar um ano, ficou 4. E entretanto surgiram todas estas questões, emergiram todas estas questões que agora norteiam estas suas duas criações. A Mary Wigman Dance Evening, que vamos ter a oportunidade de ver amanhã, e a Personality Collective History, que não temos o prazer de ver, mas que teremos o prazer de pelo menos poder ouvir o Fabian descrever e situar no seu trajeto. Para nos ajudar, não é, a introduzir precisamente estas questões, o que é contemporâneo, o que é, que potencialidades tem esta categoria, como é que ela se articula com a noção também da modernidade. Teremos aqui o auxílio da professora Anabela Silva, que é licenciada em História e que atualmente leciona História da Arte, precisamente, no Centro de Estudos de Fátima, onde também tem estabelecido parcerias com museus e galerias de arte e colaborado em projetos com artistas plásticos e performativos, apresentando palestras, precisamente nestas questões. Pediram-me também para dizer algumas palavras sobre o reenactment, porque o trabalho do Fabian parte de uma tentativa de reconstituição de um recital da Mary Wigman, assim como aconteceu nos Estados Unidos, na primeira digressão da Mary Wigman
pelos Estados Unidos em 1929, 1930, não é? Por essa altura. É óbvio que há uma distância temporal, há muitas lacunas. Este é um trabalho que tem muito de investigação, porque o Fabiano falou, estudou documentação, portanto, vídeos, fotografias, textos, testemunhos, e trabalhou diretamente com pessoas que tinham estudado com a Mary Wigman. Portanto, é uma tentativa de aproximação àquilo que poderia ser, dentro de todas as incertezas, um recital nos anos 30, nos Estados Unidos, de um dos expoentes, considerado um dos expoentes máximos de dança expressionista alemã, a Mary Wigman. Este trabalho de aproximação é muito interessante, com tudo o que tem de tentativa de repetição e diferença na repetição. O trabalho do reenactment, que o reenactment é um termo que tem sido sempre associado às reconstituições históricas. No nosso país, nós temos feiras medievais e por aí fora, mas não temos um evento que possa encaixar precisamente nesta ideia do reenactment. Normalmente são reconstituições de batalhas e outros momentos ou épocas específicas de vários momentos passados. Mas nos últimos anos este termo de reenactment tem também sido utilizado para pensar alguns trabalhos no campo da dança e da performance, também noutras linhagens, seja do teatro ou das artes visuais. O próprio termo, a própria terminologia reenactment não é consensual. Há quem pense que o reenactment se deve continuar a remeter apenas para as reconstituições históricas. Dentro das próprias reconstituições históricas há subtis diferenças entre o que poderá ser um reenactment e living history. Portanto, estas coisas também, como vemos, não é, com o próprio contemporâneo, é transversal a dificuldade do consenso nestes termos. Seja como for, e com todo o dissenso possível, tem-se utilizado o reenactment para pensar estes trabalhos, ou para denominar estes trabalhos, que partem de reconstituições mais ou menos fiéis, e por fiéis aqui eu entendo uma aproximação, tanto quanto possível, àquilo que se pensa que foi o trabalho inaugural, não é? Esse trabalho passado, neste caso, um recital da Mary Wigman nos anos 30, aliás, é qualquer tentativa, não é, de recuperar de alguma forma esse trabalho. Pode ser mais ou menos fiel, ou seja, uma aproximação tão fidedigna quanto possível a partir da documentação que existe, ou pode ser uma coisa mais liberta, mais interpretativa, que se aproxime mais de uma reinvenção ou de uma reinterpretação. Como digo, tudo o que estou a dizer é passível de discussão e muitos teóricos têm opiniões divergentes, mas eu penso que isto é mais ou menos pacífico. Posso-vos dizer que um outro termo que às vezes é usado para substituir reenactment é reperformance. Em português nós não temos propriamente uma tradução de reenactment, não é? Nós podíamos pensar em reencenação ou reatualização, uma atualização de alguma coisa. Mas de facto não há uma tradução que eu vos possa oferecer que tenha o mínimo de consenso. Como vos disse, estes trabalhos, não é, partem de um espectro que vai desde aquela tentativa de recuperar quase numa ideia de conservação de uma coisa passada, porque nas artes performativas
no teatro, na dança, nos trabalhos performativos numa linhagem de artes visuais. São trabalhos efêmeros, não é? Que têm uma duração, muitas vezes que têm uma carreira. Quando falamos principalmente de teatro ou de dança, são apresentados um número fixo de vezes e depois deixam de ser apresentados anos a fio. Aí, por exemplo, falamos em reposição, quando um trabalho de dança ou teatro foi efetuado pela primeira vez, digamos, em 1970 e agora volta a ser reapresentado, aí falamos em reposição. Também. Isto também depende muito dos próprios artistas e da forma como eles pensam o seu próprio trabalho. Eu espero que esta minha introdução não tenha sido mais confusa do que clarificadora, mas queria que ficassem com esta ideia de que realmente há uma tendência na arte contemporânea e na dança contemporânea, e aqui eu já estou a usar o termo contemporâneo, que vai ser muito problematizado hoje, se calhar estou a usá-lo com alguma leviandade. Foi uma lição de humildade ouvir o Fábio Barba sobre esta questão, de realmente que passa muito pelo preconceito como nós olhamos para a dança, e que partimos de uma série de premissas que identificamos como sendo associadas à dança contemporânea e depois, de certa forma, negligenciamos outras propostas que nos pareçam já desatualizadas, qualquer coisa que nós achamos que mas isto já foi feito, não é? Há muita esta noção de isto já foi feito. Eu confesso que eu própria já caí muito nessa armadilha e, portanto, ouvir o Fabian permite-nos tentar fazer face a essa armadilha e reformatar-nos. Desta vez foi preciso um processo longo de tentar, de abertura ao contemporâneo, e agora é preciso um processo, esperemos, menos longo, de tentar perceber que a multiplicidade de propostas que temos e que todas têm com certeza a sua validade, e de, portanto, não entrarmos logo na armadilha do já estou tão cansada de ver isto, já aconteceu, já vi tantas coisas parecidas, e pensar as propostas também no contexto de onde elas partem, pensar como é que elas se podem relacionar com a história do próprio contexto onde partem. Mas eu não vou alargar muito, porque isto é um assunto muito que o Fabian vai tratar, penso. E como disse, para nos ajudar aqui nesta introdução sobre contemporaneidade, articulação com a modernidade, teremos a apresentação então da professora Anabela Silva sob o título A Obra Aberta na Arte Contemporânea, portanto aqui já com uma referência a Humberto Eco, penso, que reforça, penso eu, esta ideia de abertura com que convém sempre que tenhamos, não é? Face a todas as propostas que continuam constantemente a revitalizar-se, a bater a debater-se com os seus próprios limites, a expandir as suas possibilidades. Acho que essa é a grande mais-valia da arte e da arte que existe neste nosso tempo partilhado agora. É essa multiplicidade e a abertura ao inesperado, que não é necessariamente a abertura ao novo. Passo a palavra então à Anabela. Obrigada. Começo por desejar uma boa tarde a todos, uma boa estadia ao Fabiano Barba aqui no nosso país, e agradecer o convite. Eu não sei se me ouvem, se precisam. Portanto, se precisar depois eu... sim. E agradecer o convite para participar nos materiais diversos, festival que eu, com muito prazer, participo e colaboro desde a primeira produção, e agradecer particularmente ao seu diretor artístico e grande amigo, Tiago Guedes.
A arte contemporânea assenta na pluralidade. Identifica-se pelo ecletismo, pela diversidade de géneros e de correntes artísticas. Pelos seus discursos assumidamente indefinidos e abertos, que conduzem a novas formas de pensar e comunicar a arte, a vida, o ser e o mundo. Nas novas práticas artísticas coexistem praticamente todos os géneros e correntes artísticas, sem intenção de supremacia de um discurso artístico. Na Galeria de Arte Contemporânea, verificamos a existência de obras muito dispares quanto ao género, à linguagem e formas artísticas, mas aproximadas por uma nova sensibilidade e consciência. A arte contemporânea não procura mais paradigmas e contenta-se com narrativas desintegradas, fragmentos, acumulação, alegorias, hibridismos ou até silêncios. São exemplos desta nova realidade as obras dos artistas plásticos Eduardo Batarda, Abstracionismo, António Lopes Garcia, intitulada a obra Lavatório e Espelho, Hiperrealismo, Helena Almeida, a fotografia, a pintura, o corpo, Cindy Sherman e os seus autorretratos conceptuais, Lucian Freud e os retratos figurativos, Pedro Cabrita Reis, instalação, escultura, construções em que utiliza todo o tipo de materiais e luzes fluorescentes, Tony Roswell, obras artísticas em que utiliza vídeo, escultura, instalação, performance e pintura. Das bailarinas e coreógrafas, Pina Bausch, a dança-teatro, Café Müller e Vera Mantero, que apresenta Vamos sentir falta de tudo aquilo que não precisamos. Da companhia La Fura del Baus, cuja ópera contemporânea Dom Quixote resulta de um trabalho conjunto envolvendo a música, as artes plásticas, a representação, performance. A história foi sempre contada, até à contemporaneidade, através de narrativas. Segundo Danto, por duas grandes narrativas. A de Vasari, a do século XVI, a do mimético, mais próxima do real, e a de Greenberg, do século XX, a narrativa do modernismo, da autorreferencialidade artística. Em consequência do aparecimento da fotografia, no início do século XX, a arte liberta-se da agenda representativa e avança na procura do novo, da originalidade, da ruptura. E a partir daí passamos por uma história de ismos. Impressionismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, informalismo, entre outros ismos. Na autorreferencialidade da arte, no assumir dos seus próprios meios, técnicas, matérias e linguagens, Greenberg elege Pollock como expoente máximo da modernidade artística, o informalismo como a mais avançada forma de arte. No entanto, nesta narrativa segundo Danto, Greenberg deixa de lado obras emblemáticas como o surrealismo e o figurativismo de Hopper, e também até mesmo a pop art, movimentos que já foram resgatados na atualidade. Segundo Danto, será com os Blue Box, de Andy Warhol, que se inicia a contemporaneidade. Pois introduzem a questão: porque sou eu uma obra de arte se tenho uma aparência igual, num critério conceptual igual a qualquer outro artefacto? Então, como definir a arte, se esta não tem mais uma definição, nem tem pretensão a tê-lo? Já não interessa o que é a arte, mas quando é arte. Não se trata do fim da arte, mas do fim da história da arte, que foi traçada por duas grandes narrativas, em que a arte se liberta destes pressupostos, passando a ser obra aberta. Na contemporaneidade, a arte não se insurge contra o passado, resgata-o, homenageia-o e cria com ele novos discursos artísticos, em que o museu protagoniza essa sensibilidade contemporânea.
É o que se verifica nesta obra de Gormley, em que o passado coabita com o presente, reinventando novos discursos artísticos. Esta instalação, que acontece no Museu de Arte Antiga, o espaço verdadeiro era um museu de arte antiga, é composta por 40.000 figuras em terracota que são colocadas em salas onde estão expostas pinturas do século XIX. Os artistas contemporâneos utilizam o museu como meio para o processo criativo, entre o passado e o presente, entre a vida e a cultura, entre a sociedade e a história. Assim como podemos fazer um paralelismo da dança de Fabian Barman, em que revisita, em que recria, em que reinventa a obra de Mary Wigman. Mary Wigman, bailarina e coreógrafa, incorpora de forma singular e inovadora na dança todo o espírito do expressionismo, introduzindo novas técnicas e linguagens de movimento que abalam as convenções do balé clássico. Época das vanguardas, patente na pintura do movimento expressionista de Ibruca, a ponte, nomeadamente em Kirchner e Nolda, abrangendo o cinema, designadamente Fritz Lang. É dança livre. É o movimento do corpo em si mesmo, o silêncio, os jogos de luz e contra-luz, o som que vem do gesto. Dois percursos de duas mulheres extraordinárias. Isadora Duncan, inspirada pela Grécia Antiga, pelas teorias de Rousseau de regresso à natureza e pela luta feminista, provoca uma revolução no mundo da dança com as suas propostas arrojadas. Mary Wigman usa o movimento para expressar as suas emoções. Recusa a subordinação da dança à música e assume personagens assexuadas que provocam a reação do público. Mary Wigman foi aluna de Rudolf Laban e é fortemente influenciada por ele na sua concepção do espaço e na procura de um movimento natural. Mary Wigman introduz nas suas danças máscaras. Máscaras criadas pelo seu amigo pintor Emil Nolda, procurando a expressão, o grotesco, num insurcisar de demónios e que encontra a analogia nas figuras deformadas dos artistas plásticos e expressionistas alemães, bem visível na pintura de Kirchner. A arte expressionista, as pinturas de Kirchner e as coreografias de Wigman dão forma à atmosfera violenta e obscura que agitava a Europa e, sobretudo, a Alemanha. A escola de Mary Wigman, fundada nos conceitos de inovação, autenticidade e individualidade, valoriza a pesquisa e o experimentalismo. Abre caminho a novas linguagens na dança e no teatro. E torna-se inspiração para Kirchner, que registra na sua obra os movimentos de dança praticados na época. Os cafés e os cabarés, o caso do Cabaret Voltaire, tornam-se ponto de encontro dos diversos artistas que revelam interesse visível pela dança, pelo corpo e pelo corpo em movimento. Nas palavras de José Sá Portes, entre bailarinos e pintores, saudaram-se relações de mútuo respeito, em reconhecimento do esforço comum para romperem os limites dos academismos vigentes. No início do século, Paris afirma-se como centro artístico, cidade das vanguardas, de Matisse. A Europa assiste à digressão dos balés russos, com os quais Picasso colaborou. Kirchner funda com outros artistas expressionistas na Alemanha um movimento de Ibruca. A propósito da obra A Escola de Dança, Kirchner afirma: o nu livre, verdadeiramente livre, não convencional, era considerado imoral. Só 10 anos depois de ter pintado o quadro A Dança, a Escola da Dança, que representa um homem vestido e duas bailarinas nuas,
foi possível expô-lo. Tempos controversos e difíceis, os da Primeira Guerra Mundial. Anos 20, anos loucos, vida boémia dos clubes de jazz, dos movimentos feministas, como se pode ver na pintura de Otto Dix. Época da escola revolucionária da Bauhaus, da arquitetura moderna e do design, dos desenhos abstratos com base nos movimentos de dança da bailarina Pauluca, de Kandinsky, de Paul Klee e do balé triádico de Oskar Schlemmer. É o tempo da vanguarda expressionista dos pintores da nova objetividade que satirizam nas suas pinturas a sociedade da época, como na obra Os Pilares da Sociedade, do pintor Jorge Rosse. Os artistas da vanguarda alemã veem-se confrontados com a perseguição e o aniquilamento das suas obras sob o veredito nazi, arte degenerada. Como foi o caso da escola de Wigman, que foi fechada. É o ministro da propaganda do Reich na Alemanha nazi que declara: proibi que mostrassem as danças filosóficas de Pauluca, de Wigman e de outros. A dança deve ser viva e dar a ver os corpos de mulheres belas. Nada disto tem a ver com a filosofia. Depois de todo um percurso histórico de ismos, traçado pelo modernismo, hoje, na contemporaneidade, como diz Júlia Kristeva, qualquer texto se constrói como um mosaico e é a absorção e transformação de um outro texto. Em que, neste contexto contemporâneo, as identidades locais, regionais, nacionais, tornam-se protagonistas de uma nova identidade contemporânea, redimensionando o pensamento da história da arte. Como diz Alexandre Melo, qualquer autor se pode propor reescrever toda a história da arte a partir de qualquer definição de arte. Se o resultado for conseguido, daí só advirão vantagens para o debate intelectual na fruição das obras. Seja qual for a intencionalidade do seu autor, a obra de arte, depois de criada, adquire vida própria. Vale por si mesma. Passa a ser interpretada e sentida de forma diferente, de acordo com a personalidade, o contexto cultural e o contexto histórico de quem a aprecia. A arte não vive sem a pátria do artista. Aprendi eu isto para sempre no estrangeiro, declara José de Almada Negreiros. E com isto, é urgente repensar o ensino artístico e é urgente repensar nestas questões que envolvem o contemporâneo. Termino, por isso, dando a palavra a Fábio Barra. Vou ficar aqui no lugar para poder ser também. escuchan? Sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por lo que han dicho para aumentar la discusión, ¿no? Voy a hablar en español, voy a intentar hablar lento y de una forma un poco articulada para que me puedan entender. Si hay una palabra o algo que no entiendan, interrúmpanme para estar seguro que nos entendemos, ¿sí? También
voy a leer, preferiría poder conversar con ustedes de esta manera, pero para decir lo que tengo que decir con el nivel de especificidad que me gustaría tener, necesito leer. Okay. Me gustaría empezar haciendo explícito el hecho de que voy a hablar de, y a partir de, mi experiencia personal como bailarín. Es decir, que voy a partir de mi experiencia personal prestando atención a dos contextos distintos. Quito, donde estudié danza del 2002 al 2004, y Bruselas, donde estudié danza del 2004 al 2008. Vale notar que cuando hablo de la escena dancística en Quito, hablo sobre todo de mi experiencia y memoria de esa escena dancística. Mi relación con esa escena no puede representar, por tanto, a la de otras bailarinas. Me gustaría que tengamos presente que todo lo que voy a decir de la escena dancística en Quito implica necesariamente un punto de vista parcial y subjetivo. Lo mismo va para lo que he de decir en relación a la escena dancística en Bruselas. Cuando hablo de la danza en Bruselas, en realidad estoy hablando de mi experiencia y la relación que yo he establecido con esa escena dancística. Cuando acababa mis estudios en Bruselas, me di cuenta que una educación en danza no implica solamente una educación técnica o en una técnica, pero conlleva también una educación en ciertas ideas e ideales que ese entrenamiento técnico busca incorporar. Cuando fui a Parts, la escuela donde estudié en Bruselas, pensaba que ahí aprendería a hacer un buen grand plié y a lanzar mis piernas aún más alto, y que luego de eso volvería a Quito para seguir bailando como lo hacía antes, pero mejor. Ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Ahora estoy convencido de que ese entrenamiento técnico, al implicar también una educación en una forma de pensar, de apreciar la danza y de interactuar con el medio y circuito en que uno es educado, modifica de gran manera la relación que uno establece con el hecho de danzar. Así, he llegado a estar casi convencido de que una educación en danza es una forma de inscribirse dentro de una cultura dancística específica. Reconocer la existencia de distintas culturas dancísticas y la inscripción a una de ellas a través de la educación y el entrenamiento no implica en sí ningún problema. El problema apareció, para mí, cuando me vi incapaz de establecer una relación entre esas dos culturas dancísticas con las que mantengo estrechos lazos. O sucede que, cuando intento relacionar la una a la otra, me encuentro con un campo jerarquizado en el que la danza que yo he practicado en Quito aparece como demodada al ser vista desde Bruselas. Quise indagar en esta situación a través de la creación de un performance que se llama Una historia personal a la vez que colectiva, una obra que se estrenó en el 2012. Es un recital de danza compuesto de diferentes solos cortos que han sido creados por varios coreógrafos en diferentes contextos. Yo quería que cada uno de estos solos pudiese convocar, de alguna manera, el contexto en que habían sido creados, un contexto cultural, geográfica o históricamente distinto al contexto en que yo estaba trabajando en ese momento en Bruselas. Una de las danzas con las que quería trabajar era un pequeño solo creado por Clever Viera. Clever Viera fue mi profesor de danza en Quito, y él creó un solo para mi colega de ese tiempo que se llama Yolanda Endara, y a este solo lo llamo el solo de Yoli porque fue creado para ella. Ese solo era parte de una obra que Clever creó en el 2004. En el 2004 yo estaba organizando un viaje para audicionar en algunas escuelas en Europa y yo le pedí a Yoli que me enseñara ese solo para poder presentarlo en mis audiciones. Yo quería presentar ese solo porque para mí era una danza muy linda y lo mejor que yo podía mostrar como mi tarjeta de presentación. Voy a mostrarles en video el solo de Yoli. El sonido no es buena calidad, el video tampoco, pero es lo que me queda.
9 años más tarde, mientras ensayaba para una historia personal a la vez que colectiva, esta danza seguía afectando íntimamente. El placer de bailar este solo resurgía a través de mi piel mientras lo reaprendía a partir de un video. Y sin embargo, me di cuenta que una fisura se había producido entre mi presente situación como bailarín en Bruselas y esta danza. A pesar de la fuerte familiaridad y el placer de bailar el solo de Yoli, había una suerte de distancia que había aparecido. El solo de Yoli se me aparecía como demodado, como fuera de lugar en el contexto en que me hallaba. Era como si desplazarse fuera de Bruselas, un lugar que he llegado a reconocer como un centro importante para la danza contemporánea, implicaría un desplazamiento hacia el pasado. ¿Es ese el caso? Un desplazamiento geográfico puede ser percibido como un viaje en el tiempo. Mi experiencia con el solo de Yoli parecería decir que así es. Aparentemente, yo había aprendido a reconocer esta danza como una parte del pasado, aunque me había identificado totalmente con ella tan solo 9 años atrás. ¿Son 9 años tiempo suficiente para que algo pase a formar parte del pasado? No lo creo. No creo que el tiempo del calendario pueda explicar esta transformación de presente a pasado. Creo que habría que buscar una respuesta en el viaje de Quito a Bruselas, de una tradición dancística a otra. El mundo al que yo he pasado a formar parte en Bruselas a través de mi educación constituye mi presente ahora. Pero, ¿tiene esto que transformar necesariamente mi experiencia previa en algo pasado? ¿Tiene esto el derecho a negar la contemporaneidad de la escena dancística que yo conocí en Quito? Para complicar la situación un poco más, había otro solo que acechaba la creación de una historia personal a la vez que colectiva. Una danza que se llama La Mujer de los Fermentos y que yo aprendí de mi profesor Clever Viera. Él había creado esta danza para sí mismo. Para mí, recibir esta danza fue una experiencia muy importante. Fue una transmisión que nada tenía que ver con aprender una obra de repertorio. Fue más bien un regalo, un ofrecimiento. Fue un dar de una persona a otra, de un cuerpo a otro, con mucho cuidado y generosidad. Me gustaría decir que con mucho cariño. Aprender esta danza afianzó de una manera muy fuerte mi relación con Clever, con esa danza en específico y con esa tradición dancística desde la que Clever trabaja. Ramsey Burt, un académico de la danza que colaboraba conmigo en la creación de una historia personal a la vez que colectiva, me preguntó por qué yo no consideraba incluir La Mujer de los Fermentos como parte del recital. Mi respuesta inmediata fue que con esta danza yo no sentía el distanciamiento que experimentaba con las otras danzas con las que estaba trabajando. Un distanciamiento que experimentaba incluso con el solo de Yoli. Tal vez yo temía que mi relación afectiva con esta danza anulara la posibilidad de mantener una distancia crítica, algo que era y es muy importante para mí. Pero tal vez también yo temía ponerme en una situación de vulnerabilidad frente a mis colegas en Bruselas. Es posible que mi cuasi automática negativa a bailar La Mujer de los Fermentos en Bruselas tenga que ver con el temor de que una danza que yo había aprendido a reconocer como parte del pasado pudiera invadir el presente con fuerza y vivacidad. Tal vez me dio temor que yo pudiera encontrarme de repente dando las espaldas al futuro para caminar hacia el pasado que se abría frente a mí. Esta danza entre el presente y el pasado es algo que ya había presenciado, aunque de una manera distinta, en una velada de danza con Mary Bigman, una obra que estrené en el 2009, en la que puse en escena varios solos de Mary Bigman, tratando de crear la ilusión de que aquello que sucede en el escenario es lo que pudo haber sucedido cuando Bigman bailaba estas danzas al principio de los años 30. Me interesé en el trabajo de Bigman luego de ver sus solos en video. Me resultaban extrañamente familiares. Fue una experiencia ominosa. Era como si, a pesar de las grandes diferencias,
podía reconocer algo similar entre las danzas expresionistas de Alemania o Ausdruckstanz y la danza moderna en la que yo había sido educado en Quito. Reconocer esta similitud devino una forma muy extraña y problemática, por cierto, de equiparar el presente de la danza en Quito con un pasado de la danza en Europa. Pero este no resultó ser un caso aislado. He presenciado esta lógica operando en otras situaciones también. En el 2009, en Hamburgo, asistí a la presentación de un coreógrafo de Colombia. Cuando salía del teatro, escuché a una importante programadora de danza decir: «Eso parecía los 80». Considerar la calidad de este trabajo no es relevante para mí en este momento. Lo que me interesa es ver cómo una danza hecha recientemente era relocalizada a un momento del pasado. También en Hamburgo me contaron de un festival de teatro de Europa del Este. Aparentemente, este festival también lucía como de los 80 y no había tenido mucho éxito. Me explicaron entonces que ellos estaban ocupados con preguntas que ya no nos interesan aquí en Hamburgo. Y aquí lo importante es el ya no nos interesan en Hamburgo. En su artículo Políticas del afecto y la incomodidad, Bojana Kunst habla de forma exhaustiva sobre este fenómeno, describiendo en forma crítica cómo el arte del performance producido en Europa del Este es engañosamente percibido como un déjà vu, algo ya visto por programadores y curadores de arte de Europa Occidental. En el caso que me ocupa, comparar el presente de la danza en Quito con el pasado de la danza en Europa puede parecer acertado solo a primera vista y de una forma bastante superficial. De hecho, una forma de danza moderna en Quito puede hacernos pensar o rememorarnos de la Ausdruckstanz, pero subsumir la una a la otra sería desconocer la forma en que bailarines y bailarinas en Quito buscaron articular una forma de danza que les permitiera expresar temáticas que eran específicas y relevantes para el contexto en el que trabajaban. Desconocer esta diferencia y especificidad es problemática en tanto reproduce la suposición de que los países en vías de desarrollo están atrasados y niega así la contemporaneidad de la escena dancística en Quito. Incluso si existe en este presente, en este ahora, se lo puede considerar ya como parte del pasado, como un anacronismo. Estas preocupaciones invadieron casi la totalidad del proceso de creación de una historia personal a la vez que colectiva, convirtiéndolo en un proceso más bien tormentoso. Me di cuenta que había llegado a reconocer el solo de Jolie como parte del pasado, porque estaba pensando la historia como una única progresión lineal, con un pasado que debe quedarse atrás, un presente que solo puede ser este, y un futuro al que todos nos encaminamos. Un mes antes del estreno de esta obra, leí el libro Provincializando Europa, Pensamiento postcolonial y diferencia histórica, de Dipesh Chakrabarty, es un pensador postcolonial de la India. Y aunque este libro no habla de danza ni de Sudamérica, desde las primeras páginas encontré ideas que resonaban directamente con las preguntas que yo me estaba planteando, sobre todo en lo referente a la forma en que Chakrabarty describe el historicismo. Y él lo describe de esta manera. Él dice: toscamente, se podría decir que el historicismo fue una de las formas importantes que la ideología del progreso o desarrollo tomó a partir del siglo XIX. Historicismo es lo que hizo que la modernidad o el capitalismo lucieran no solo como algo global, sino más bien como algo que devino global conforme avanzaba el tiempo, al haberse originado en un lugar, Europa, y luego haberse extendido hacia otros lugares. Decir, primero en Europa y luego en otros lugares, ejemplifica esta estructura historicista de un tiempo histórico global. Es el historicismo lo que permitió a Marx decir que el país que es más desarrollado industrialmente solo muestra, al menos desarrollado, la imagen de su propio futuro. De esta manera, el historicismo establece al tiempo histórico como una medida de la distancia cultural, al menos en el caso de desarrollo institucional, que se asumía como existente entre el oeste y el noroeste.
esa es la forma en que Chakrabarti describe historicismo, ¿no? Y después Chakrabarti dice: hacer una crítica del historicismo en todas sus formas conlleva desaprender a pensar la historia como un proceso de desarrollo, en el que aquello que es posible deviene actual al tender hacia un futuro que es singular. Eso parece un poco compleja la oración, lo voy a repetir de nuevo porque esconde la clave de cómo entender una crítica al historicismo, ¿no? Y entonces él dice: hacer una crítica del historicismo en todas sus formas conlleva desaprender a pensar la historia como un proceso de desarrollo en el que aquello que es posible deviene actual al tender hacia un futuro que es singular. Voy a seguir trabajando con esta idea a lo largo del texto, y si es que de todas maneras hay preguntas o comentarios respecto a esta cita, podemos hablarla luego, porque es una cita fundacional de todo lo que dice Chakrabarti, ¿ya? Entonces, esta carrera hacia el futuro de la que Chakrabarti está hablando está relacionada al deseo de borrar aquello que vino anteriormente, de forma que se pueda lograr un punto de partida radicalmente nuevo, un punto que pueda ser un verdadero presente, a partir del cual se pueda crear algo que nunca antes ha existido. Entonces, si ven ahorita, él está hablando de nuevo de esta idea de separarse del pasado para acceder a un futuro que está más allá, un futuro al que todos tenemos que ir, un futuro que nos pide por la innovación, por lo nuevo, ¿no? Y después él va a empezar a criticar esta forma de concebir la historia, ¿no? Esta forma de desaprender a pensar la historia. Entonces, visto de otra manera, hacer una crítica del historicismo es aprender a pensar el presente, el ahora que habitamos en este instante, como irremediablemente no uno. Y para mí vino un ejercicio teórico y un ejercicio práctico muy importante, ¿no? Aprender a pensar el presente, el ahora que habitamos en este instante, como irremediablemente no uno. Y como vamos a ver en lo que sigue del texto, esta parecería ser casi un juego teórico o un juego de conceptos en el que hay que empezar a pensar la historia y el presente de una manera distinta. Pero lo que es importante para mí, a través del trabajo que hice, el trabajo coreográfico, es que me di cuenta que esta no es una pregunta teórica, es una pregunta práctica, es una pregunta vivencial, ¿sí? No es solamente cómo pensar, cómo manipular los conceptos, es cómo relacionarse con el pasado, cómo relacionarse con el presente de una forma distinta. Entonces esta pregunta es a la vez teórica y práctica para mí. Y voy a intentar desarrollar a través del texto cómo yo intenté acercarme a esta pregunta, ¿no? Porque justamente fue el haber entendido la historia como una única progresión lineal lo que me hizo percibir el solo de Yoli y la mujer de los fermentos como demodados, y que me hizo equiparar el presente de Ecuador al pasado de Europa. Durante el proceso de creación de una historia personal a la vez que colectiva, me di cuenta que no necesitaba considerar la historia exclusivamente como algo que uno tiene que ir a buscar en libros o en archivos que nos reenvían a un tiempo que no vivimos y del que estamos como separados. El pasado que yo estaba considerando tenía de hecho la capacidad de actuar sobre mi presente y afectarlo, ya sea a través del placer sensual, sensorial, activado el momento de bailar, o a través de mi capacidad y deseo de involucrarme completamente con la mujer de los fermentos. El pasado con el que iba a encontrarme no era algo pasado, pero presente. Se trata de un pasado que está. Y la idea de un pasado que está también está formulada por Chakrabarti en estos términos. Él nos dice: pasados que están ahí, en prácticas de corporalización, en el entrenamiento cultural que los sentidos han recibido generación tras generación. Están ahí en prácticas en las que participo, a veces sin siquiera saberlo. Es de esta manera que lo arcaico aparece en lo moderno, no como un reminiscente de otros tiempos, pero como algo que constituye el presente. ¿Cómo concebir este presente poblado por pasados que están? Un presente que no es singular, que no es una entidad cerrada y completa en sí misma. Un presente que no cosifica el pasado, así separándonos de él. La pregunta está claramente formulada por Chakrabarti. Repito, ¿cómo aprender a pensar el presente?
el ahora que habitamos en este instante como irremediablemente no uno. Mientras me debatía con el estatus del solo de Yoli y la mujer de los fermentos antes del estreno, leí en el libro de Chakrabarti esta anécdota sobre C.V. Raman, un físico de la India que había recibido el premio Nobel, un premio Nobel en física, ¿no? Y se dice de Raman que en los años 30 él se apresuraba a su casa desde su laboratorio en Calcuta para tomar un baño ritual previo a un eclipse solar. Cuando se le preguntó sobre esto, se dice que él simplemente respondió: el premio Nobel, eso era ciencia. Un eclipse solar es personal. ¿Cómo pudo un científico, diestro en el uso del pensamiento racional, involucrarse con prácticas catalogadas como supersticiosas? ¿Cómo pudo un científico, prototipo del hombre moderno, participar en costumbres consideradas tradicionales, que no pertenecen a los tiempos modernos? Esta y otras historias similares, dice Chakrabarti, nos remiten a la pluralidad inherente a la hora, la falta de totalidad, el carácter fragmentario constante que constituye el presente de la persona, ¿no? Es decir, el presente como irremediablemente no uno. Este es un ejemplo que Chakrabarti da, en el que este presente no es una unidad completa en sí misma y cerrada en sí misma, pero que es una total fragmentariedad, ¿no? Que no puede ser percibido como una unidad coherente, ¿no? Hay esta fragmentariedad que explota y que no lo permite convertirse en el uno de la unidad, ¿no? El no uno. Esta proposición de Chakrabarti, que es aprender a pensar el presente, el ahora que habitamos en este instante como irremediablemente no uno, resuena con la idea de las distintas temporalidades que pueblan el ahora, que escuché en una presentación de Homi Bhabha. Entonces aquí vemos de nuevo cómo hay una forma de pensar el presente que injerta en el centro mismo del presente una pluralidad que no puede ser subsumida de una forma coherente en una unidad, ¿no? Entonces, después de leer esto y de pensar sobre lo que ellos nos dicen, me di cuenta que es posible que yo haya aprendido a reconocer el solo de Yoli y la mujer de los fermentos como ubicados en un pasado pasado, es decir, como un pasado anterior y con el que ya no tengo relación, porque estas danzas podrían ser descritas como danza moderna, y de una forma ingenua e historicista, yo había entendido que la danza moderna estaba antes que la danza posmoderna y la danza contemporánea. Como estudiante de danza, antes de leer el trabajo de varios académicos de la danza con cuyo pensamiento ahora me he familiarizado, yo había entendido de una forma muy poco crítica que al principio era el ballet. Luego, al comenzar el siglo XX, había aparecido la danza moderna en oposición al ballet, con nombres como Ruth Dennis, Laban, Wickman y Graham, para mencionar solamente algunos de los grandes nombres canónicos. Luego, alrededor y a partir de los 60, Cunningham y las bailarinas de la Johnson Church en Nueva York impulsaron la danza postmoderna, que aparecía como en oposición a la danza moderna y que dio lugar a la efusión de prácticas de danzas dichas contemporáneas. Sé que esta presentación caricaturesca de una narrativa historicista de la historia de la danza puede ser fácilmente rechazada por ser muy simplista, o puede ser criticada con argumentos contundentes y ciertamente válidos. Sin embargo, me parece que, a pesar de todo, esta narrativa historicista se mantiene operante de una forma subrepticia. Esta forma de concebir la historia de la danza por periodos claramente demarcados, con su lógica secuencial y no aditiva, es decir, una cosa viene necesariamente después de la otra, sin que pueda haber una coexistencia posible, requiere que la danza contemporánea reemplace a la danza moderna, como si estas dos formas de danza no pudiesen coexistir en el mismo presente. Así es como la danza moderna puede, o necesita, desde un punto de vista historicista, convertirse en una reliquia del pasado, en un anacronismo que no puede formar parte del presente verdadero. ¿Y qué es el presente verdadero, o qué se entiende por presente verdadero? Voy a citar a Chakrabarti, que nos dice: ¿qué es el presente verdadero? Todo el poder de la idea de la modernidad reside en un deseo de borrar todo lo anterior para llegar a un punto de partida radicalmente nuevo, un punto que pueda ser un verdadero presente.
El presente verdadero es lo que se produce cuando actuamos como si pudiésemos reducir el pasado a la nada. Es una suerte de punto cero en la historia. El tiempo sin pasado de, por ejemplo, una tabula rasa, la terra nullius o el diseño de un proyecto. Entonces, si ven, esta idea del presente verdadero que Chakravarti injerta en el centro mismo del pensamiento moderno sobre la historia, se opone radicalmente a la idea del presente como un no uno, ¿no? A esta fragmentariedad del presente de la que nos habla Chakravarti. Entonces vemos cómo Chakravarti, en su crítica del tiempo historicista, también está criticando la forma en que se concibe el tiempo, la forma en que se concibe la historia, la forma en que se concibe el pasado y la relación entre el pasado y el presente. Sí, para el presente verdadero para constituirse como tal, tiene que separarse y negar el pasado. La idea del pasado que está de Chakravarti existe solamente a través de una continuidad entre pasado y presente. Entonces vemos cómo Chakravarti, al hacer la crítica del tiempo historicista propio de la modernidad, está insertándonos en un paradigma en el que podemos pensar la historia de una forma completamente distinta, ¿sí? Y para mí, esta enseñanza de Chakravarti es una de las formas que me ha permitido también entender mi relación con Wigman, mi interés con Wigman y esa relación entre Wigman y la danza moderna en Quito, Wigman y la danza contemporánea en Bruselas, ¿sí? Y bueno, voy a seguir elaborando un poco en estas ideas, pero quería sumarizar este punto que Chakravarti nos presenta aquí. En lo que me incumbe, de una forma muy personal, deshacer mi propia forma historicista de pensar significó desaprender a reconocer la mujer de los fermentos como ubicada en un pasado pasado y reconocerla como un pasado que está, que afecta a mi presente, el ahora que habito en este instante. Significó reconocer las relaciones vivas que tengo con esta danza y a través de esta danza las relaciones afectivas que he cultivado con Kleber y con la comunidad de bailarinas y públicos en Quito. Después de haber leído la historia sobre Raman, este físico de la India, me sentí lo suficientemente alentado como para dar a la mujer de los fermentos un lugar en mi presente situación como bailarín supuestamente contemporáneo en Bruselas. Entendí que no necesitaba ubicar esta danza en un pasado distante, pero que podía reconocerla como un pasado que está aquí, conmigo. Esta también fue una forma de crear un lugar para mi experiencia previa como bailarín en Quito, para no poner esta experiencia de lado, olvidándola o escondiéndola. Y ahora les voy a mostrar el comienzo de La mujer de los fermentos. Es un solo que dura aproximadamente 13 minutos. Les voy a mostrar solamente el comienzo, los primeros 4 minutos.
vez luego puedo hablarles un poco más de esta danza, porque creo que para mí lo importante de mostrarles esto es que sí, para mí esta danza de cierta manera me constituyó como un bailarín. Sí, fue una danza que tuvo un impacto muy fuerte en mi formación. Y cuando yo fui a Bruselas, yo pensé que yo podría presentar esa danza, ¿no?, en Bruselas como parte de mi bagaje, como parte de mi forma de bailar, es decir, una danza que yo podría compartir con gente en Bruselas. Pero lo que sucedió es que en Bruselas no había lugar para este tipo de danza, ¿sí? Entonces, incluso si yo fui a Bruselas con la intención de tal vez presentar una danza de este estilo, después de 4 años me di cuenta que no había lugar para bailar esa danza. Y en eso había una cierta violencia, y una violencia escondida, que es lo que torna el asunto un poco más difícil, porque la retórica de la escuela en la que yo estaba en Bruselas es que todo es posible, ¿sí? Todo es danza, es decir, si quieres caminar en el escenario y tomar agua, eso es danza, es como una apertura ilimitada, ¿ya? Y esa era la educación, ¿no?, que nosotros recibimos en la escuela, pero a pesar de todo podía suceder menos de esto, ¿sí? Entonces había una contradicción ahí. Entonces había como si fuese una apertura hacia el futuro, en este sentido de innovación, una cosa que nunca nadie ha hecho, ¿no? Sorpréndenos, sea original. Hay una apertura completa al futuro, pero ¿cómo se dice? Una negación completa del pasado, ¿sí? Entonces ahí vemos de nuevo esta operación del tiempo historicista del que Chakravarti nos está hablando, con esta idea del presente verdadero, que tiene que negar el pasado para poder acceder a un futuro que no ha sido visto, ¿sí? Y en mi experiencia personal eso produjo un cierto conflicto, ¿no? Y por eso es que también decía que estas preguntas no son solo preguntas teóricas, también son preguntas vivenciales y prácticas, ¿no? Entonces solamente eso era para explicarles por qué para mí este solo fue tan importante, y es tan importante, ¿no? Un punto débil cuando mostré este solo en Bruselas fue que incluso cuando yo logré modificar mi relación con esta danza y con mi propio pasado, no logré incluir a una gran parte del público en este proceso de transformación. Mucha gente que vino a las funciones podía ver en la mujer de los fermentos solo una parte de mi pasado. Ellos y ellas querían ver cómo yo bailaría ahora. Era como si me dijeran: nos estás mostrando cómo solías bailar, pero nosotros queremos ver cómo bailarías ahora. Aparentemente, no llegué a compartir con esa parte del público el hecho de que el ahora que yo habito mientras bailo es irremediablemente no uno. Que el solo que Kleber me enseñó es parte de mi pasado, tanto como es parte de mi presente, un presente que no es singular. De un punto de vista más amplio, aprender a pensar el presente, el ahora que habitamos en este instante, como irremediablemente no uno, y desarmar sus corolarios prácticos, es algo que presenta mayores dificultades. El mismo término de danza contemporánea me parece problemático. Por un lado, el término contemporánea tiene una función denominadora, de etiqueta. Nomina un tipo de danza. Podemos hablar de danza contemporánea como hablamos de danza moderna, o de ballet, o de hip hop, o de bailes de salón, o de danzas folclóricas. Por otro lado, empero, el adjetivo contemporáneo califica algo como ocurriendo en el presente, en el ahora. Es decir, que usado como adjetivo, el término contemporáneo podría ser usado para todo tipo de danza practicado actualmente. Hip hop, danza moderna, danza folclórica, podrían ser llamadas danzas contemporáneas. Pero sucede que este tipo de danzas no son llamadas danzas contemporáneas. A mi parecer, la danza contemporánea, al clamar su pertenencia al presente, también clama su pertenencia del presente. El presente le pertenece. Creí que había hecho Okay. A mi parecer, la danza contemporánea, al clamar su pertenencia al presente, también clama su pertenencia del presente.
El presente le pertenece. Niega, al menos nominativamente, ese presente a otras formas de danza. Parecería que, nominativamente, la danza contemporánea no solo se coloca en el ahora, también lo coloniza. Nominativamente, resulta que la danza moderna no es contemporánea, y así riesga ser ubicada como parte del pasado. Decir que el tipo de danza que yo practicaba en Quito es danza moderna no es un problema. El problema aparece cuando su contemporaneidad es negada. Y tal vez podemos hablar luego de eso, porque yo creo que la danza que se hace en Quito es danza moderna, porque técnicamente, estéticamente, filosóficamente, se liga a tradiciones de danza moderna. Entonces, para mí, ese no es el problema. El problema es cuando la contemporaneidad de la danza moderna es negada. Y no solo en Quito, sucede en muchos otros lugares que cuando alguien hace danza moderna, sí, es puesto de lado como menos valioso, ¿no? Y para mí ese es el problema, ¿no? Cuando se niega la contemporaneidad de otras prácticas dancísticas. En muchos contextos, los adjetivos moderno y contemporáneo pueden ser usados como sinónimos. Sin embargo, me parece que una forma prevalentemente historicista de entender la historia de la danza tiende a ubicar la danza moderna como algo previo a la danza contemporánea, como ya una parte del pasado. Esta negación de la contemporaneidad de la danza moderna me permite identificar uno de los obstáculos presentes al intentar establecer una relación de encuentro y diálogo entre las escenas dancísticas que he llegado a conocer en Quito y en Bruselas, y también entre la danza moderna y la danza contemporánea. Esta negación de contemporaneidad me permite entender la autopercepción contradictoria en la que mi experiencia como bailarín en Quito, aunque forme parte de mi presente, sea reconocida como parte de un pasado. Ahora, me doy cuenta que estoy hablando como si hubiese una clara distinción entre la danza moderna y la danza contemporánea, como si fuesen dos tipos de danza claramente definidos. Me doy cuenta también que tal vez sería más interesante y constructivo intentar desarmar esta distinción, mostrar sus polinizaciones cruzadas, mostrar la porosidad de sus bordes y el intercambio enriquecedor que se da entre distintas tradiciones dancísticas. Pero en este momento yo necesito hacer explícita esta distinción porque me parece que se mantiene activa de formas solapadas y nocivas. Entonces yo necesito nombrarla, ¿no?, para poder enfrentarme a ese problema. Que una práctica artística no sea reconocida como contemporánea o relevante contemporáneamente, de cierta manera la invisibiliza. Y siguiendo las palabras de Rolando Vázquez, un artículo que él escribió que se llama Modernidad, Colonialidad y Visibilidad, la política del tiempo, podría decir que la invisibilidad es equivalente a la despolitización, donde lo político es entendido como la posibilidad de reunirse para participar en la construcción de un espacio público. Y es que el problema es que cuando algo no es reconocido como contemporáneo y se lo pone de lado como menos valioso, se lo deja de considerar como algo que tiene una voz, como algo que tiene algo que decir, como algo que puede entrar en el juego de definición de prácticas artísticas a un nivel global, ¿no? Entonces, para mí, esta frase, luce de los 80, no es una frase inocente, es una frase que tiene consecuencias muy fuertes, porque de cierta manera pone fronteras, ¿no?, de qué es lo que se acepta como contemporáneo, es decir, qué es lo que entra en el juego de la definición de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, algo que podría parecer inocente está cargado de connotaciones políticas muy fuertes, ¿no? Y eso se hace sentir mucho en Quito, en Ecuador. En un artículo escrito por un amigo coreógrafo de Quito, él parecería estar indagando sobre la relación entre la negación de contemporaneidad y esta invisibilidad de la que habla Rolando Vázquez. Esteban, el coreógrafo de Quito, nos dice que si intentáramos dibujar un mapa en el cual localizar la creación de discursos y prácticas artísticas dominantes, encontraríamos que la mayoría de los coreógrafos considerados como los coreógrafos más prominentes de hoy en día trabajan o en Europa o en Estados Unidos. Susana Reyes, una coreógrafa de Ecuador, formuló la siguiente pregunta en una entrevista reciente. ¿Qué tienen los coreógrafos y bailarines de otros lados que alcanzan esos niveles de interpretación y creación si todos tenemos la misma estructura física? Susana Reyes contesta esta pregunta como tal vez todos contestaríamos: nada. No hay nada esencialmente distinto entre las coreógrafas y bailarinas de Quito
y las de otros lados. En todo caso, cuando ella dice esos niveles de interpretación y creación, yo escucho mejores niveles, inscribiéndonos así dentro de una jerarquía que finalmente explicaría por qué las coreógrafas más eminentes de hoy en día están en otros lados, es decir, en Europa o Estados Unidos. Partiendo de mi experiencia y observaciones, no creo que podamos hablar de algo mejor en este caso. No podemos inscribir diferentes prácticas y tradiciones dancísticas dentro de un mismo campo jerarquizado. Por lo tanto, porque me identifico con la pregunta que Susana hizo, me gustaría formularla en estos términos. ¿Por qué coreógrafas y bailarines trabajando en Ecuador no han logrado expandir su campo de influencia y reconocimiento más allá de ciertos límites regionales, mientras que bailarinas y coreógrafas que trabajan en Europa y los Estados Unidos han logrado llegar a ser reconocidas mundialmente? Contestar esta pregunta es algo que escapa mi capacidad en este momento, pero yo creo que el historicismo descrito por Chakrabarty y el proceso de invisibilización que conlleva deben ser tomados en cuenta al intentar abordar esta pregunta. Pero esta pregunta también estaría ligada a un análisis de las relaciones de dependencia política y económica entre América del Sur y Europa y los Estados Unidos. Pero eso es obviamente algo que se me va de las manos, así que solamente lo nombro, pero no puedo darle una continuidad como me gustaría. Cuando la danza producida en Quito, por ejemplo, es percibida como un anacronismo, entramos a la lógica que permitió a Marx decir que el país más desarrollado industrialmente o culturalmente, añado yo, solo muestra, al menos desarrollado, la imagen de su propio futuro. Si la escena dancística en Quito no es percibida como realmente contemporánea, lo único que le queda por hacer es intentar igualarse, atrapar ese presente, ejemplificado en los trabajos creados en Europa y los Estados Unidos. Esta forma de pensar y sentir debilitaría la capacidad de acción de los bailarines de Quito para definir su propio proyecto artístico, subyugando su práctica a la asimilación de un proyecto diseñado en otro lugar, algo que Walter Mignolo, en su libro Historias locales, diseños globales, califica como un ejemplo claro de colonialidad. Y es que esta disminución de la capacidad de acción de los bailarines en Quito nos lleva a la despolitización de la que hablamos, porque socava las condiciones de posibilidad para un encuentro cara a cara, para un diálogo en igualdad de condiciones entre bailarinas y coreógrafas trabajando en distintos lugares del planeta. Y con eso voy a terminar eso, porque sí, el trabajo que empecé a hacer con Bigman, que de cierta manera era un intento por restablecer una relación con mi primera educación en danza moderna en Quito, me llevó a este tipo de cuestionamientos sobre cómo se entiende la historia, cómo se entiende la contemporaneidad, y sin darme cuenta, esta idea de cómo se define la contemporaneidad resultó no ser un ejercicio teórico, pero también es un ejercicio político, ¿no? Es decir, hay juegos de poder ahí que están muy activos, sobre todo cuando uno intenta imaginarse una escena dancística global que sí, que no es un juego fácil, no es un campo muy igual que digamos, ¿no? Entonces, en eso es lo que estoy en el momento, intentando navegar por esos terrenos minados.